Sí, bien contento de estar acá, aunque el tema de hoy día puede ser un poquito amargo, ¿Por qué pero está amargo? está bueno trabajarlo. A mí me gusta, ¿Por qué? porque no sé, es como prohibido. La culpa. La temas que van culpa fue quedando mía, ahí, pues no pensé que aún te quería. Oh, es que te pusiste romántica. No, sí, claro, la culpa puede ser un poquito incómodo, pero es como dentro del tabú también, precisamente. Y sabes que estaba pensando, como estábamos hablando de este tema relacionado a la explotación infantil, sexual infantil. Bueno, pasa en ese sentido la culpa. Muchas veces llegan adultos a engañar a niños, niñas, adolescentes y el niño por culpa o vergüenza no hablan porque Claro. dice, siento que fue mi culpa que yo acepté esto. Sí, y es interesante porque, a ver, hay que reconocer que la culpa es una emoción de carácter social. Ya. ¿A qué nos referimos con esto? Existen emociones primarias como la rabia, el miedo, la pena, la ternura, el erotismo, la alegría, la tristeza en vez de pena para que se entienda bien. Pero hay otras emociones en donde empiezan a involucrarse otros elementos, ¿ya? O juicios, o experiencias personales, o elementos culturales. Y en ese sentido es que la culpa aparece como una emoción social. ¿Por qué? Al igual que el orgullo, al igual que la vergüenza. Porque cuando yo realizo una acción, yo me imagino qué dirá el grupo de referencia que yo tengo en la cabecita acerca de lo que acabo de hacer. Me aplaudirá, orgullo. Me reprenderá, vergüenza. Me castigará, culpa. ¿Me explico? Entonces, finalmente también depende mucho y hay que comprender que la culpa se construye a partir de una concepción cultural. Y eso nos ha hecho pensar a veces que la culpa en sí misma está mal, ¿ya? Porque ahora todo lo cultural está mal, ¿no? Si estamos en esta etapa media de la adolescencia cultural, en donde todo lo que decían nuestros padres no tiene nada que ver y son unos retrógrados, no tienen ni idea, como que culturalmente estamos en la misma parada. Claro, que yo lo he dicho varias veces, Lipovetsky, que es un filósofo que habla mucho de la hipermodernidad y de los tiempos actuales, habla mucho de esta característica que tienen estos tiempos de estar negando y renegando de lo que viene de antes, sencillamente porque viene de antes, ¿no? Pero resulta que la culpa se construye a partir de un grupo de referencias, es decir, yo debo pensar correcta o atentamente o imaginarme qué es lo que diría este grupo de personas que para mí es importante. A eso hablamos de un grupo de referencia, un grupo de personas que para mí es importante. Entonces, si yo voy al supermercado y me robo un chocolate, ¿cierto? Siempre con el tema del chocolate hay algo ya, pero no importa. Vamos a tener chocolate en la próxima Sí, semana. me parece excelente. Yo puedo salir de allí sintiendo orgullo. La hice y no me pillaron. La hice y no me pillaron y yo le voy a comentar a mi amigo, a mi amiga, y como, qué Buena bacán, choro. ¿no? Buena choro, ¿cierto? Tal cual. Por lo tanto, ese acto puedo sentir de mi parte algo de orgullo, porque mi grupo de referencia son mis amigos. Claro, voy a ver ahí los aplausitos. Perfecto. ¿Puedo yo tomar ese mismo acto de haber sustraído ilegalmente y bajo no consentimiento un instrumento chocolatoso de un supermercado y pensar qué pensarían mis papás si me encontraran? Y eso a mí me da sensación de vergüenza. Oye, por un chocolate. ¿Cómo? Ya, pero es por la apropiación de algo que no es tuyo. Por eso te digo así como la vergüenza, porque haber juntado las chauchas. Claro, pero ¿cómo, hijo mío, pero cómo anda haciendo esas tonteras? Entonces yo podría sentirme avergonzado. En el caso particular de la culpa es qué pasa si yo me robo ese chocolate y me doy cuenta después que por haber robado ese chocolate despidieron al trabajador que cuidaba los chocolates. Y me doy cuenta de que mi acto causó un daño. Y en ese momento viene la culpa. ¿Me explico? Si no, insisto, habría venido orgullo, habría venido vergüenza. Entonces, Gonzalo, y habría venido la más culpa. allá de bueno o malo, es esperable sentir culpa. Ella, No, la se aprendió. psicóloga. Ya, pero claro, es esperable y es señal de salud moral sentir culpa. Porque estoy diciendo que dos cosas dice la culpa esencialmente. Uno, hay cosas que me importan en la vida. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a sentir culpa si he pasado a llevar o herir algo que es importante para mí. Ya. O sea, si el bienestar de mi comunidad, el bienestar de mi familia o de la gente que amo es importante para mí y en algún acto que yo realizo los daño o los paso a llevar o daño algo que es importante para otros,
yo podría sentir culpa y es esperable, es señal de salud. Lo otro que me enseña la culpa, no solamente me está diciendo, oye, estas personas parece que son importantes para ti, porque te sentiste culpable, Claro. ¿no? Sino que también te está diciendo que hay alguna posibilidad de que tú puedas reparar eso que dañaste. Porque cuando uno tiene culpa, si uno la reflexiona, uno saca la angustia propia del negarse, que ya vamos a hablar de eso, y yo logro tomar conciencia de la culpa, puedo entender cuál fue la cosa que dañé o el aspecto que dañé Y a la tratar de persona, mejorarlo. e ir y reparar. Claro. Al menos el típico ejemplo, que si tiro el vaso, ¿cómo lo arregláis? Claro, y Bueno, compro vasos nuevos. y la primera reacción de una persona que rompe algo valioso es agacharse a tratar de volver a ponerlo, a restituirlo. Porque es la naturaleza propia de la culpa, de llamarnos a la reparación. El problema es que en esta cultura de la soberbia y de la autovalidación, digamos, a priori y a pesar de todo, amiga, lo importante es que tú estés feliz, amigo, lo importante es que usted esté tranquilo, entonces hemos ido tomando la culpa y dejándola fuera porque sentimos que de alguna manera impide hacer lo que nosotros queremos hacer por este concepto de libertad que tenemos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuarto, yo con otros. Igual Claro. estoy ahí. Pero entonces el punto aquí es importante porque hay que reconocer que las únicas tipos de personalidad que no tienen culpa son las psicopáticas. Entonces, cuando nosotros estamos estimulando una sociedad sin sensación o sin sentimiento de culpa, estamos estimulando una sociedad en la que cada uno va a hacer lo que se le venga en gana, sin importarle el más mínimo rábano a las personas que hay alrededor. Y es más, después me voy a reír de eso, porque no tengo la capacidad de tomar contacto con tu dolor, de empatizar contigo y decir, oh, cresta, parece que la embarré, ¿no? Y entonces decir, ¿sabes qué, Connie? Pucha, parece que lo que dije estuvo mal, te pido disculpas, me volé, fue una salida madre, te pido mil disculpas. E intento reparar. Pero no, el orgullo, incluso el orgullo, hace que uno se dé cuenta y uno se quede con la sensación de culpa. Porque esto también es importante. Una culpa que no repara es una culpa estéril. Es una culpa que va a quedarte dando vuelta, que se va a quedar dándote vuelta en el pecho y no se va a salir hasta que vayas y repares. Entonces, el punto es que las personas dicen, no, pero amiga, no puedes vivir con culpa. Sí, pero eso no implica que usted se olvide del daño que hizo, sino que usted se movilice por reparar. Una vez que yo he reparado el daño, entonces me siento en la disposición interna para deshacerme de la culpa. ¿Me explico bien o no? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué estás pensando? No, que hay gente que sí, puede que haga daño y en vez de reparar donde hizo daño. el daño, repara en otros lados. Claro. Y eso Como no para es tratar de, compensar. bueno, sí, como compensar, y uno ve tan caritativo que es la persona. Yo he conocido Sí, claro. algunos casos, no quiero generalizar evidentemente. Sí. Y de repente como que uno empieza a sacar el rollo, pero no va donde estás dañando. No. Pero sigue con esa culpa en cierta medida. Estoy haciendo esto bien, pero... Sí, pero llega un minuto también en que ese reconocimiento social por lo bueno, por lo generoso que es esa persona, se termina transformando en sí mismo en lo que yo busco. No busco ya solamente reparar lo que hice, sino que estoy buscando ahora el aplauso social, que está tan en boga ahora, digamos. El orgullo con el resto. Y que los otros me validen. Tú señalaste algo respecto que una persona que no tiene culpa tiene rasgos psicopáticos. Claro, una persona que tiene la incapacidad de sentir culpa. Sí, recordemos los casos emblemáticos que hemos tenido en los últimos años. Sí, pero la culpa tú señalabas anteriormente que tiene que ver dentro de nuestro contexto social, cultural, por ejemplo, y pensando en niños, niñas y en formación y que están viendo que a lo mejor los papás no le están enseñando eso, o no, en su círculo no se da eso de la culpa. Es que la culpa es una situación... A ver, Más que decir, claro, yo sí entiendo que no es como decir, oye, siente culpa, pero que ve que a lo mejor no hay una cosa como una... No se hablan de estas temáticas. no se hablan porque no se sabe lidiar con ellas. Claro. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Ocurre, por ejemplo, que, claro, el niño se siente culpable y como no se le enseña a lidiar adecuadamente con la culpa, la guarda y empieza a acumular culpas en vez de que alguien le haya enseñado, ay, hijo mío, usted para que resuelva esta culpa tiene que ir y reparar el daño. Vaya y pídale perdón al amiguito por haberlo pasado a llevar, invítelo a tomar un helado, repara la relación y el niño aprende a que las cosas se pueden reparar. Pero estamos en una cultura de lo desechable. Sí. Entonces, si se rompe el vaso, voy y compro otro.
Y si se enojó el amigo, se enojó, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy acumulando culpas. Voy acumulando un montón de sensaciones que me dicen, no, o sea, al final el mundo es para los solitarios, y si tú quieres ser libre, no te tiene que importar nada lo que diga el resto, y construimos esas imaginerías culturales que validan y justifican no que usted sea libre, sino que usted haga lo que el mercado quiere que usted haga. Usted endeúdese, usted compre, se ofrece las veces que quiera, que no te importe lo que diga el resto. Pero no es esa la libertad que de verdad a uno lo libera, ¿no? No es una libertad que a uno lo deje satisfecho al final del día, porque aquella persona que depende de comprarse ese objeto o de hacerse esa cirugía, termina el proceso de recuperación y está pensando en la siguiente cirugía. Entonces, ¿qué grado de libertad tengo si finalmente estoy generando una adicción a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y la adicción por definición es una pérdida de libertad. Sí. Yo no, soy incapaz de decidir no hacerlo. Entonces, la otra posibilidad es que yo empiece a acumular culpa no porque no me han enseñado qué hacer con ella, sino porque me niego a reparar. Porque en el orgullo y en la autovalidación, digamos, de la que hablamos como a prueba de todo, yo me autovalido, entonces yo hago lo que a mí se me venga en gana y no tengo por qué, más vale pedir perdón que pedir permiso, pero ya ni siquiera perdón se pide. Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que yo me voy acumulando un montón de relaciones fallidas que me va dejando a mí la sensación de que el resto del mundo no me entiende. Y como lo hemos dicho muchas veces en pantalla, al menos lo que pasa aquí en Chile es que unos chilenos no tenemos defectos, tenemos excesos de virtud. No es que yo sea desordenado, es que soy demasiado creativo. Yo me entiendo. No es que yo sea imprudente, lo que pasa es que soy demasiado honesto. No, como que disfrazamos la carencia de algo como si fuera un exceso de otra cosa. Entonces la culpa siempre es del otro, que no es capaz de vivir con este derroche de santidad, ¿no? Y estamos hablando acá de la culpa dentro de las relaciones con nuestros pares, pero la culpa con uno mismo. ¿Sabes por qué? Ay, Mira, me puse densa, me encanta. No, ¿sabes por qué? Porque acá uno va mezclando todos los temas, ¿sí? En la comunidad del contenido. Sí. No, ayer hablábamos respecto de la nutrición y salud mental y cómo todo van de la mano y damos el ejemplo de, oye, el chocolate. Y quiero el chocolate, pero me como el chocolate pues tengo culpa, po. ¿Pero con quién tengo culpa? Conmigo, po. Porque fui débil, porque chuta, estaba haciendo la dieta, y es algo muy... Claro. Un ejemplo muy básico, pero se puede dar en otras cosas. Sí. Oye, ¿sabes? La amiga, te dije no contestar, Alex, no contestar. Ya, amiga, tú... Y lo llamé. ¿Y con quién es la culpa? Conmigo misma, porque me fallé a mí misma. Claro. Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, particularmente en el tema de la comida, es que muchas veces las decisiones con respecto a las dietas es porque odiamos el cuerpo que tenemos, no porque amamos el cuerpo que somos. Entonces nuestras decisiones están basadas en el rencor, el odio, en una carga emocional que es poco productiva en términos generales. Si yo hago una dieta por amor a mí, porque me quiero cuidar, es menos probable que yo me traicione a mí mismo, porque lo que me mueve son sentimientos más bien positivos. Pero con respecto a la sensación de cuando yo me traiciono, y es un tema que yo en lo personal estoy lidiando mucho con eso, como el desarrollo de la confianza propia en uno mismo, también tiene que ver con momentos de la vida y de la historia personal que uno está atravesando, en donde a veces se te mueven los puntos de referencia, en donde tú estabas acostumbrado, como en la adolescencia, uno está acostumbrado a que ver este programa de televisión me gusta y antes pasaba tarde entera. Chuta, y ahora no, pues, y ahora como que me preparé para ver el programa y me quedé dormido. O me preparé para ver el programa y me puse a chatear con una amiga, o etcétera. Y siento que me traicioné. Sí. ¿Viste? Entonces, tiene que ver con que a veces esa sensación de culpa, de traición o de autoabandono, tiene que ver porque tampoco tenemos el hábito de estar constantemente, no de manera permanente, pero sí de manera periódica, estar mirándonos y decir, bueno, a ver qué me gusta ahora, qué necesito ahora, de tener conciencia de mí mismo como persona y entonces actuar en concordancia con la persona que soy. No, como que la gente dice, no quiero traicionar mis sueños de infancia y quiero ser astronauta y no lo logré. Y uno dice, chuta, pero si usted ya creció, hijo, usted ya puede entender. Pasó 20 años ya. Claro, que ser astronauta para algunas personas es una opción, pero no para todos, y que en ese momento representaba tus ganas de explorar, tus ganas de conocer el mundo. Bueno, eso lo hiciste. Saliste a recorrer el mundo, conociste gente, pero hay personas que se quedan pegadas en sueños porque pareciera ser que si no los cumplen se están traicionando a ellas mismas, pero no se dan cuenta que están traicionando. Claro, puede ser que no estén traicionando a la persona que fueron, pero están traicionando a la persona que son.
que ahora quiere otras cosas, que ahora está dispuesta a asumir otros riesgos, que ahora ya no le interesa tanto probarle el resto de cosas al mundo. Ya no necesito decirle al resto que soy el mejor en este deporte o el mejor en esta técnica o en esta actividad, porque ya me siento conforme. Pero en cierta medida también uno está, entre comillas, traicionando, o la culpa es por el resto. A lo mejor no por alguien en particular, sino como, chuta, si yo siempre dije que no iba a tomar agua, y ahora yo estoy tomando agua, y yo, ¿cómo no estoy confiando en lo que yo dije toda mi vida y ahora capaz que me vean tomando agua? Ah, sí, pero eso es un problema porque consideramos que el ser humano es un ser rígido y que lo que decidí hace 10 años, pues tengo que seguir viviéndolo ahora, ¿no? Entonces, yo lo he dicho muchas veces, la gran cantidad de cosas que nos pasan en la vida emocional o relacional muchas veces ocurren por socavón. Es decir, todo ocurría bajo la superficie, todo ocurría digamos, aparentemente todo estaba estable y estaba bien y de repente alguien puso el pie sobre esa zona y te diste cuenta del foso que había para abajo. Pero son cosas que vienen por un proceso que se ha ido desarrollando, gestando muchas veces fuera de nuestra propia conciencia, o porque ocurre naturalmente así, o porque de verdad andamos súper distraídos. Sí, hablamos de la culpa personal entre nuestros pares y algo que de dónde salió el tema de la culpa, el placer culpable. El placer culpable, ya, es que... Dentro, que no, si acá estoy haciendo un enredo. Una ensalada, sí. Esta es la cazuela del contenido, ¿no? A ver, el placer, hablamos de placer culpable, insisto, si hablamos por culpa es porque estoy dañando algo. Ya hay gente que se entristece por cosas que no requieren la tristeza, hay gente que se enoja por cosas que no requieren rabia, y hay gente que se siente culpable por cosas que no requieren culpa. ¿Ya? O sea, el mal hábito está. Esas culpas hay que sacárselas, así como hay que sacarse esas alegrías que no tienen fondo o que no tienen sustento, esas ternuras, esas rabias, todo. Todo lo que no es necesario que esté, hay que sacarlo de manera de mantenerse en una especie de neutralidad o apertura ante la experiencia, no quedar fijado en algo. Cuando hablamos de un placer culpable es porque cuando como eso sé que me estoy haciendo daño. Cuando veo ese programa, cuando visito a esa persona, you know, sé que estoy dañándome algo a mí mismo, a otro. Entonces, eso es algo que me genera placer, pero insisto, sé que después voy a tener que reparar algo. ¿Ya? Viene con... Claro, viene con costos, viene con factura la cuestión. Entonces, no se trata de que cualquier cosa sea un placer culpable. Insisto, la culpa usted puede sentirla por lo que se le dé la gana. Pero la buena culpa es aquella que reconoce algo importante para ti y reconoce que lo dañaste. Y que te moviliza a repararlo. ¿Ya? Hay psicólogos y psicólogas con las que he conversado a veces que me dicen que en realidad como que la culpa es una emoción vacía. Yo la encuentro muy viva y muy cercana al amor. Porque busca reparar lo que se dañó. ¿Sí? Y si busca reparar lo que se dañó es porque, insisto, he tomado conciencia de lo que amo. Y eso está bien. Una culpa saludable es un síntoma de madurez moral, de relaciones profundas, de conciencia y de consideración sobre cómo mis actos afectan a los demás. Ahora, insisto, también hay personas que se sienten culpables por todo lo que ocurre, sí, pero porque tienen un ego el porte del canal, ¿cachai? Porque finalmente empiezan a pensar de que en realidad este mundo dejaría de existir si ellos no estuvieran. Entonces se empiezan a sentir culpables por un montón de cuestiones que, pues, baja el ego de, no sé, un poquito espuma tu chocolate, porque finalmente esto no es culpa tuya, ¿no? O sea, las cosas van a ocurrir igual. Amigo, no sé qué era tan importante, no. Sí, claro, o sea, como que... Sí, como que, oh, hice esto, chuta, pero te afectó. No, o sea, no, ¿quién claro, eres? Como yo no quiero decirle a la gente cómo estoy porque no quiero arruinarle el día. A ver, espérate. A la vuelta de la esquina, él ya se olvidó de lo que le dijiste, siguió con su vida porque cada uno tiene sus temas, ¿cachai? Entonces, no es necesariamente que lo mío sea tan importante, yo sea tan capaz o tan esencial en este mundo, si bien cada uno ocupa un lugar irreemplazable, pero ese lugar no necesariamente es tan esencial como para que las cosas dejen de ocurrir, ¿no? Entonces también hay culpas que se sienten por un ego o por una vanidad exacerbada, ¿ya? Y hay culpas que uno disfraza, que yo me siento súper culpable por esto, cuando en realidad no es así. Por quedar bien con la gente, como para que digan que ya... Como... Porque quiero quedar bien con mi grupo de referencia. Sí. Entonces, saber lidiar con la culpa implica, periódicamente, pensar bien y darte cuenta de cuáles son esos grupos de referencia y de cuáles son los daños que tú crees que causa. Si decirle la verdad
a un amigo, con todo con mucho respeto, pero con todo el respeto del mundo, decirle la verdad a alguien que le duela, yo lo considero dañar, pues puede ser que sea un error de mi parte, porque puede que le duela, puede que le sea incómodo, pero no es dañarlo. Es evitar un daño, probablemente ante una situación en la que se expondría de no haber sabido lo que yo le dije. Entonces, en ese sentido, siempre el proceso reflexivo es esencial, el proceso de consideración es esencial. Yo tengo que ser consciente de cómo esto que estoy diciendo o haciendo impacta a los demás. ¿Es para que tú sometas tus decisiones a lo que quiere el resto? No, pero que la consideres. ¿Me importa tu opinión? Me importa. ¿Dependo de ella? Puta, no. ¿Cachai? O sea, consideraré tu opinión para poder hacer las mejoras que yo estime pertinentes, pero no estoy perdiendo mi libertad por sencillamente escuchar lo que otra persona podría decir sobre lo que hago. Claro, Gonzalo, y bueno, lo que muchas veces hablamos, y yo tengo clarísimo ya tanta conversación, no hay una receta para esto. No, no hay una receta. Pero muchos dicen, bueno, siento culpa, ¿qué puedo hacer? Mueva el culo. Levántelo del asiento, vaya y repare lo que dañó. ¿Listo? No me esperaba esto. Se perdona algo más docto, dices tú algo más académico, por favor. Hay ciertas recetas de, no, haz lo que sabes que tienes que hacer para reparar lo que sabes que dañaste. Listo. Cómete el orgullo y exocítalo, sácalo de tu sistema y ve y repara lo que dañaste. Es así de simple. Claro, simple decirlo, pero cuando se... Ah, pero ¿qué se opone? No sé. Eso es lo difícil. Si ir y reparar es fácil. Sí. Lo que es difícil es tener que lidiar con el orgullo, es tener que lidiar con el ego, es tener que lidiar con la sensación de que yo no tengo por qué estar dando mi brazo a torcer y una serie de cosas que tú te convences. Yo esto no debiera comentarlo, pero ayer conversaba con un niño del programa y él en un gesto divertido había sacado un objeto, ¿ya? No, decir su nombre porque voy a respetar su identidad, pero había sacado algo y yo le dije, devuélvemelo. Y lo primero que hizo él fue esto, pero se retuvo. Entonces yo le hice ver, tú te das cuenta que tu primer gesto fue devolvérmelo, pero después otras ideas en tu cabecita te dijeron, no tienes por qué devolverlo. Esos son los diálogos internos que uno no está acostumbrado a tener. El diablito y el angelito aquí. Sí, ¡Ah! de hecho es una tribu bastante amplia, no sé, angelito, hay orco, hay de todo. Pero el elemento esencial es que yo reconozco que la naturaleza, la pulsión inicial, es que yo quiero reparar. Todo lo demás son cosas e ideas que se me han puesto o me he impuesto en la cabeza para no dar mi brazo a torcer o no demostrar que soy débil o que cometo errores. Y que acá mezclamos con lo que es ser débil. Claro. El ser sensible, sí, y con el grado de libertad. Si mi decisión me va a volver más libre, entonces tómala. ¿Ya? Y recuperar una relación, reparar un vínculo con alguien te va a hacer más libre, pues claro, entonces ve y repáralo. Pero nos quedamos mucho rato pensando en las mil y una excusas que me tengo que inventar para no ir a hacer lo que sé que tengo que hacer. Es que si me dice esto, es que si no, y es que sí, y es que. Claro. Si no se dan las condiciones ideales para mí, entonces no voy y lo hago. Y entonces me quedo toda la vida esperando con esa sensación de angustia, porque recordemos, y eso es lo que quería decir antes, como dicen por ahí, lo que quería hacer hace un rato, y es que no es que la culpa sea angustiógena, o sea, no es que sea angustiante en sí misma, es que cada vez que retenemos un proceso que sabemos que tenemos que vivir, nos angustiamos. Por eso nos podemos angustiar de hambre, nos podemos angustiar de sueño, nos podemos angustiar de muchas cosas, nos podemos angustiar de alegría porque tenemos una buena noticia y queremos contar. Y estamos aquí todo el día atragantados con la cuestión. Cada vez que se detiene un proceso importante para mí, la angustia brota para decirme, oye, ojo, hay que hacer esto. Claro, ¿por qué la culpa está asociada a la angustia? Igual que la pena, porque no le damos libre curso, porque no vamos y reparamos. Entonces nos quedamos allí dándole vuelta, ¿cierto? Como pollo a las brasas, dándole vuelta a la idea hasta que esta cuestión se carbonice y llena de humo todo el espacio y no veo nada. El punto es, ve y haz lo que sabes que tienes que hacer. Y eso no solamente va a reparar la angustia que sientes, porque te vas a movilizar, sino que aparte va a reparar la culpa que sientes porque vas a haber reparado lo que tenías que reparar. Y sí, no es tanto más complicado. El resto es pura chaya. El resto son puras argumentaciones. El resto es pura vanidad y orgullo. Me encantó tu analogía del pollo a las brasas rostizado y el humo. ¡Oh!
Ven, con el huevito, el cascarón, y con eso, ¡puf! Mira, que son como aviales, por ejemplo. Oye, Así. sí, mira. No, Pero ya, sí, eso bajaba. para evitar quedarse pegado hay que ir y hacer lo que uno estime conveniente. Y si no tienes claridad de cómo hacerlo, pues siéntate, conversalo con alguien, reflexiónalo, no hay problema. Es más, incluso puedes ir con la misma persona que a la que le quieres pedir disculpas y sabes que tengo la sensación de que te tengo que pedir disculpas, pero no sé por qué. Siento que pasé a llevar algo y no sé por qué. Y no quiero que esto se pierda y quiero pedirte perdón, pero no tengo claro por qué. Y esa declaración inicial, incluso de un estado confusional inicial, puede derivar en una muy buena conversación. Oye, acá queda el tema de cajón. Diría una. A ver qué. Perdonar, pues. Ay, como vamos haciendo todo. Esto Gonzalo. Es que mira, yo entiendo lo que suele ocurrir a veces. Las personas sienten que estas cosas están tan vinculadas que es como que todas fueran una sola gran cosa. Y no se hacen las distinciones. Entonces, cuando yo miro lo que me pasa dentro del pecho, me angustio porque no entiendo ni un carajo. Sí. Pero cuando yo empiezo a distinguir, no solamente empiezo a separar lo que antes estaba fusionado, sino que también empiezo a relacionar lo que antes estaba dividido. ¿No? Entonces, este es el ejercicio de claridad, el poder reconocer tu propia geografía interior para poder navegar con calma por ella y saber que si en algún día te levantas con alguna sensación particular en alguna parte de tu cuerpo, si estás con alguna tristeza, alguna rabia, guardes silencio, miras y digas, esta cuestión es, voy y la reparo, voy y la enfrento, voy y me fortalezco, voy y hago la despedida y el duelo. Pero mientras sigamos acumulando caquita adentro, pues... Es que nos no nos queda más que la enseñaron, fatiga. es que tenemos huesitos, tenemos nervios, tenemos Claro. músculo, tenemos piel, pelo, uña, y ya, y si te duele la cabeza, pero no nos han enseñado lo que hay dentro. No. De hecho, lo clásico de los 5 sentidos, ¿no? Sí. Uno dice, ¿cuáles son los sentidos humanos? Y uno dice vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y son todos los Pero una que sentidos. tiene ojo de loca, tiene el sexto sentido. Pero inclusive hay otros sentidos como el de la propia temperatura, el hambre, las Sí, ganas po. de ir al baño, del sueño, el dolor. Son otras sensaciones, son otros sentidos, igual que los 5 Sí. sentidos. La propiocepción, la interocepción, la nocicepción, etcétera. Son palabras súper raras, pero uno debería ser súper común para uno. Lo que pasa es que esos sentidos hablan de lo que pasa de la piel para adentro. Los otros 5 sentidos hablan de lo que pasa de la piel para afuera. Y más encima, 4 de los 5 están acá. Sí. O sea, el oído, Sí. el olfato, el gusto. Gusto. O sea, como que la cabeza predomina. Pero y el resto del cuerpo también le pasa Y muchas lo que cosas. pasa dentro de la cabecita, no sabemos, po, No, no lo ordenamos. ojos vemos, Ya. cabezas no sabemos. Oh. Pero sí, hay un enredo y por eso creo que uno de los intentos que tenemos en estas conversaciones es encanta. desenredar un poquitito. Me encanta, esa es la idea semana a semana, que puedan reflexionar también en sus casas, Así que es. puedan ahí ir ordenando un poquito todas estas ideas. Sí, yo aquí dictatorialmente digo perdonar, creo que no lo hemos abordado. No. A mí me encantan las palabras en castellano que empiezan con el prefijo per, ¿Por qué? porque es un aumentativo. Entonces, así como o sea, percatarse, por ejemplo, Sí. es catar, o sea, tomarle el gusto a algo, pero con mucha conciencia, ¿no? Entonces, la persistencia, la perseverancia, todas esas palabras que empiezan con per, es un aumentativo, es como que en castellano dijéramos on o aso, ¿no? Claro. La palabra perdón significa per, grande, donare, regalo. Perdón significa un gran regalo. Entonces, creo que es bonito porque es un regalo doble. Se alegra quien lo recibe y se alivia quien lo da. Aunque si es de manera honesta, y eso es lo que Es que podemos si no, ir. no es perdón, po. Pero es que yo te puedo decir, oye, perdóname, y Es tú que no es ya. perdón. Una cosa es lo que salga de su boquita y otra cosa es lo que pasa en su corazón. Sí. Ya, queda, se anota, Ya, el perdón. firmado, se imprime. Ya, perfecto. En eso está. Me pongo a estudiar entonces. Gonzalo, siempre ¿hoy estás calentito? Siempre. Yo no estoy en Tumia, pero estoy con la temperatura un poquito baja. Gonzalo Espinosa, psicólogo que nos acompaña semana a semana bien. acá en la comunidad del contenido, abordando diversas temáticas. Importante ahí también destacar siempre programa Seco que Sí. estábamos preparando. Fuimos a Seco. Lo pasamos bien. Oye, ¿Listo en sí. caleta de rato? Oye, sí. ¿Quién está? Está Germán, pues acá está Germán, con Germán fuimos. ¿Sabes que yo llegué así como llamando? Es que hay que traer a los chiquillos acá, te juro. Sí.
Me Sí. fui con él. Ahí estamos viendo el Instagram. Quedé con el pechito inflado, te juro. La Sofi yo la amé. Ah, la van a ver ahí porque es que... Se robó, yo creo, señor 1000 director, cámaras. tenemos reemplazo para mi futuro. Hay una mini periodista, mini reportera. Programa Seco ahí a través de redes sociales para que lo sigan. Ya estamos preparando el material para que lo conozcan in situ, internamente y todo lo que pasa en esas dependencias. Junto a